Me gustaría que viéramos un vídeo cortito. No sé cuántos os acordáis de esta escena o si conocéis este personaje, lo habéis visto alguna vez. Lo hemos recortado, ¿vale? Para que no sea tan largo, pero prestemos atención ahí. No sé si lo habíais visto o no. No sé si esto ha ocurrido, cuántos de vosotros recordáis esta escena. No sé si alguna vez os ha pasado que habéis intentado orar y os pasa como a este personaje. ¿Os ha pasado eso alguna vez, que os quedáis ahí dormidos? O no sé si incluso os ha pasado que estáis en el culto, estamos en el servicio y os empezáis a quedar dormidos. ¿Os ha pasado eso? Yo recuerdo en el local donde estábamos, el local más pequeñito, que incluso un señor se puso a roncar un día. ¿Os acordáis? Jorge se llamaba, lo digo por los que no lo conocéis. Se llamaba Jorge y Jorge estaba por ahí, me acuerdo, en la segunda o tercera fila y de repente me acuerdo que nos pasó a los dos, ¿verdad, Pablo? Pero recuerdo una vez que estaba así en silencio en la predicación y de repente soy yo. Y cuando miré para allá me voy viendo a Jorge, que está con la cabeza así para atrás, dormido. Aquí todavía, no sé si es por la mascarilla, que a veces no se ve bien o qué, pero no he visto a nadie que se duerma en este local. Bueno, he visto a alguien, pero no voy a decir. Pero la cuestión es de que es fácil dormirse a veces cuando estamos en medio de una batalla espiritual. Es fácil que el sueño nos venza. Es fácil entrar en ese momento en el que uno cierra los ojos y se le va, ¿no? Ahí. Después de todo, los discípulos se durmieron también y se perdieron lo que Jesús estaba pasando en Getsemaní. Aunque en nuestro caso puede que dependa más de mí que de vosotros, el hecho de que os quedéis dormidos. Pero me consuela saber que por lo menos en una predicación del apóstol Pablo alguien se quedó dormido. Dice que Pablo estaba predicando y un muchacho que se llamaba Eutico y que estaba sentado cerca de una ventana en un tercer piso mientras el apóstol Pablo predicaba. Este muchacho Eutico, eso está en Hechos capítulo 20, cayó al suelo desde el tercer piso a la calle y cuando fueron a ver el muchacho estaba muerto. Así que esto le dio una oportunidad para que Pablo, por medio del Espíritu de Dios, pudiera resucitar también a este muchacho y lo acompañó de nuevo a donde estaba predicando. Y si leemos ese pasaje en Hechos capítulo 20, dice que Pablo estuvo predicando toda la noche. Así que imagino que luego no se volvió a dormir, ¿no? Este muchacho ya Eutico. A medida que continuamos en nuestro viaje versículo a versículo por el Evangelio de Marcos, vamos a ir ahora a una reunión de oración nocturna, una reunión a la que nos invita Jesús y en la que no debemos de quedarnos dormidos, debemos permanecer alerta, estar atentos de todo lo que está sucediendo alrededor. Como recordáis, vimos la semana pasada, los discípulos acaban de celebrar esa última cena. Es posible que hayan comido bastante, que salgan cansados de aquel lugar, de ese aposento alto. Y se dirigen ahora al Monte de los Olivos. Están cruzando un río, un arroyo que se llama Kidrón. Y caminan hacia el Monte de los Olivos, hacia ese lugar llamado el huerto o el jardín de Getsemaní. Está oscuro, ya es de noche. Sin embargo, la luna está proyectando sombras por ahí a medida que ellos caminan. Y es curioso que siempre que se celebra la Pascua, justamente hay luna llena. Vamos a ver qué es lo que dice en Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 42. Estamos en Marcos 14, versículos del 32
al 42. Nos vamos a encontrar, mientras avanzamos en este pasaje, con diferentes escenas. Y he puesto un nombre a cada una de estas escenas. La primera escena que nos encontramos ahí es una escena, es un lugar de apoyo. Fíjate en el versículo 32. Dice así, Marcos, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Jesús quiso que sus discípulos estuvieran con él. Así que se los llevó a ese monte de los olivos, a ese lugar llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite. Se cree que este era el lugar donde se prensaban las olivas cuando eran cosechadas para producir ese aceite. Y en Lucas capítulo 22 se nos dice que Jesús solía pasar tiempo en este lugar. Dice Lucas, y saliendo se encaminó como de costumbre, lo he subrayado ahí, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Se me ha hecho muy interesante que cuando empieza el sufrimiento de Jesús, una de las cosas que Él quiere es rodearse de sus amigos. Él quiere que sus amigos estén cerca, estén con Él. Y creo que no solemos pensar mucho en este aspecto, pero Jesús también tenía necesidad de compañía. También tenía necesidad de relacionarse con sus amigos, con aquel grupo que Él había formado. Y le dice a 8 de los discípulos, les dice, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tal vez en este momento y ese momento ahí en el jardín de los olivos, en ese huerto de Getsemaní, puede hacernos pensar en un ministerio también, en un ministerio de acompañamiento, en un ministerio de estar con alguien. Creo que eso es también importante. Un ministerio donde no tenemos necesidad de decir muchas cosas, o más bien en la que sería preferible que nos quedáramos callados, pero estar ahí, estar al lado de esa persona que está sufriendo. No sé cuántos habéis tenido oportunidad de ir a un hospital y ver cómo una persona está en la cama y está a punto de fallecer y está en la familia rodeando a esa persona. ¿Qué dices en un momento así? ¿Qué palabras de ánimo puedes dar? ¿Qué consuelo puedes aportar a esa familia cuando la situación es de desesperación total? Cuando el padre, la madre, un hermano, quien sea, se está yendo, está a punto de morir. ¿Qué decimos? Pensemos en esos amigos de Jesús. Quedémonos ahí, pero estemos con ellos, acompañemos. Ese es el ministerio de acompañamiento, es un lugar de apoyo. Pero también si seguimos leyendo en el siguiente versículo, podemos ver que es un lugar también de tristeza. Dice Jesús que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y se lleva a estos 3 muchachos que, como vosotros sabéis, formaban parte de ese círculo más íntimo de amistades de Jesús, de su compañía. Y es que, como digo, Él deseaba compañía, Él deseaba tener relación en ese momento, pero en ese punto también pienso profundamente que Él estaba preparando a esos líderes para lo que tenía que venir un poquito más adelante. Si recordáis, Pedro acaba de hacerse el chulo ahí delante de todos diciendo, hey, yo no te voy a negar, pase lo que pase, nunca te voy a negar. Y después lo que vemos es que Santiago y Juan habían afirmado con contundencia unos capítulos anteriores que ellos eran capaces de beber de esa misma copa que Jesús iba a beber. Y esos están allí, esos muchachos están allí, así que es el momento especial en el que Jesús toma esa oportunidad para que ellos pongan en acción sus palabras. Muy bien, has dicho que no me vas a negar, habéis dicho que vais a beber la misma copa que yo. Aquí os quiero que estéis conmigo en ese momento más íntimo. Lo siguiente que leemos es que Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. ¿Qué quiere decir esto? Jesús empieza a clamar a Dios por esa aflicción y podemos ver lo que dice en Hebreos capítulo 5. Dice Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Nuestro Salvador estaba experimentando una intensidad tremenda, así como leemos también en el Salmo 55. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Pero es que en el siguiente versículo, el 34, encontramos un poquito más de descripción. Dice, mi alma está afligida. Y dice, hasta el punto de la muerte. Está completamente rodeado de tristeza.
Y la angustia amenaza con poner fin a su vida. Porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol, dice el Salmo 88. Y en medio de esta tristeza, Jesús les pide a estos tres lo siguiente: quedaos aquí y velad. Es decir, estad alerta, poned atención a las cosas que Dios está haciendo en este momento y a lo que Satanás está queriendo hacer también en medio de esta situación. Poned atención. Estad alerta. Ya sé que es un ejemplo tonto, pero es como cuando estamos viendo una película y de repente en medio de la película alguien dice: me apetecen palomitas. ¿Qué hacemos? Nos levantamos y vamos a preparar esa bolsa, pero queremos seguir viendo la película, pero queremos que no se nos quemen. ¿A quién le gustan las palomitas quemadas? A nadie. Bueno, siempre hay alguien que le gusta, pero normalmente no. Entonces, estás ahí con las palomitas y viendo las palomitas y la película. No te quieres perder nada. Esto es lo que dice Jesús. Estad alerta y velad. Estad atentos de lo que está sucediendo, lo que ocurre. No quiero que os perdáis ninguno de los detalles. Y seguro que se acordaron de aquella parábola que les había contado hace un tiempo, donde se habla de un portero, donde se habla de un señor de la casa y donde se dice que el portero tiene que estar siempre vigilando a que llegue aquel señor de la casa. Eso se los ha dicho unos capítulos anteriores. Pero también leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 42, algo muy interesante referente a la Pascua, algo que se debía hacer en esa noche. Dice: es una noche de vigilia para el Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada. Les está diciendo: no hagáis un Mr. Bean. Manteneos despiertos, estad alerta, estad atentos, va a suceder algo. La cosa es que podemos ver también que es esa escena, ese lugar de apoyo que pasa después por ese lugar de tristeza, se convierte ahora en un lugar de soledad. Hay 8 discípulos, les han acompañado 11, en este momento Judas ya había salido corriendo. Están estos 8, los 11, perdón, que les acompañan, pero los 8 se quedan en un lugar. Luego Jesús pide a esos 3 que le acompañen y los lleva a otro lugar. Pero después nos dice que Él se fue a un lugar aún más retirado todavía para poder estar orando. Si vemos el Evangelio de Lucas, dice que estaba a un tiro de piedra, así que no estaba realmente muy lejos, estaba cerca de donde ellos estaban. La cosa es que Jesús ahora ya está solo. No están los 8, no están los 3. Se ha adelantado un poco más. Y nos dice la palabra que Él está ahora solo y que ha caído con su rostro en el suelo. Tiene su rostro en el suelo y está orando de esta forma. Está así porque Él está mostrando reverencia y asombro también delante del Padre. Solo Él podía cargar la ira del Dios santo y justo. Y podemos leer esto en el Salmo 38. Dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mis llagas y mis parientes se mantienen a distancia. Y Él está ahí, puesto con el rostro en el suelo. Y podemos leer en Génesis capítulo 17 acerca del pacto que Dios hace con Abraham. Y antes de que Dios pacte con Abraham, vemos a Abraham que también está postrado ahí en el suelo. Vemos también que Dios está dando unas instrucciones al pueblo. Está dando instrucciones a Moisés y Aarón. ¿Y qué es lo que hacen ellos mientras Dios les está hablando? Ellos están con su rostro postrado en tierra, postrado en el suelo. Hay un evangelista, amigo de Billy Graham, y recuerda que cuando Billy Graham y él eran jóvenes, en un momento Billy Graham empezó a hablarle acerca de su llamado por el evangelismo. Billy Graham estaba compartiendo, conocéis a Billy Graham, me imagino, muchos de vosotros. Él estaba compartiendo su pasión, que el Señor estaba poniendo en él, el deseo de ir por las naciones, de compartir el evangelio, de ir a las misiones. Sentía ese llamado de parte de Dios y en ese momento que estaban esos 2 muchachos jóvenes, le dijo el otro compañero a Billy Graham: ¿por qué no oramos por eso? Y se pusieron a orar, y lo que dice este muchacho que estaba allí con Billy Graham es que cuando terminaron de orar y él se levantó, abrió los ojos, vio que Billy Graham estaba postrado en el suelo. Estaba postrado con su rostro en el suelo, estaba orando, estaba clamando al Señor por ese llamado misionero que él había sentido. Recuerdo también una anécdota que me contó mi padre hace muchos años. Oraron después de un culto, después de un servicio en la iglesia en la primera iglesia que mi papá fue anciano. Él estaba orando
estaban orando por un grupo de personas que había acudido nuevo a la iglesia ese día. Y al final del servicio ellos hicieron un llamado a ver quién quería recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y cuando todo hubo terminado y la gente ya empezaba a marchar, un muchacho se acercó a mi padre y a los demás ancianos y les dijo que querían que oraran por él, porque él había tomado esa decisión de seguir a Cristo. Así que se pusieron en un cuartito que tenían detrás, así como de la plataforma o donde estaban ellos predicando. Y en ese momento, ese muchacho cayó rostro al suelo, orando al Señor. Y sucedió porque él vio también que mi padre estaba así, que otro de los ancianos estaba así. Estaban clamando al Señor por la vida de ese muchacho y dando gracias por lo que Dios había hecho en ese momento. La cosa es que tenemos cantidad de ejemplos en la Biblia que nos hablan de personas que ponen su rostro en el suelo como un símbolo de esa reverencia y sumisión delante del Señor. Cuando las personas son serias a la hora de buscar a Dios, nuestro espíritu cae, nuestro cuerpo cae. Y no estoy hablando de un pentecostalismo, no estoy hablando de tirarnos por el suelo, estoy hablando de hacer lo que es bíblico. Estoy sugiriendo que en nuestra intimidad, en nuestra casa, sin hacer espectáculo delante de nadie, deberíamos arrodillarnos delante del Señor y buscarle a Él y buscar su rostro. No sé cuántos de vosotros habéis orado alguna vez de rodillas. ¿Cuántos habéis orado de rodillas? ¿Sabes? España, Cataluña, es uno de los pueblos más orgullosos de Europa. Y ni siquiera cuando estamos solos en nuestra habitación, sin que nadie nos ve, somos capaces de arrodillarnos, dejando ese orgullo ahí en el suelo y sometiéndonos a Dios y buscándole a Él. No estoy diciendo que haya que orar así siempre, pero pruébalo. Eso te va a humillar y te va a colocar donde tú debes estar. Y de alguna forma pone a Dios donde Él está también y donde debe estar. Ese lugar, esa escena se convierte en un lugar de pruebas, en un lugar de dificultades. La segunda mitad del versículo 35 revela más acerca de esta lucha de Jesús. Dice, y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Cuando Jesús ve, cuando Jesús siente el peso total, toda la carga del pecado del mundo y el resultado de la pena y el castigo que le espera, desea que pase rápido, desea que pase de largo. En medio de todo esto que está pasando Jesús, me encanta cómo se dirige a Dios en el versículo 36. Y decía, Abba, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Literalmente está diciendo, papá, papá, padre. Abba nos habla de una relación y padre nos habla también de un término de respeto. Y siento hacer esta aclaración aquí, no es en contra de nadie, pero hace unos años se ha puesto de moda, sobre todo entre los hermanos latinoamericanos, y lo viví cuando estaba en Guatemala. He escuchado a gente decirle a Dios, papacito, te pido que tú me bendigas, mi Diosito precioso, no sé qué. ¿Qué es eso? Abba está hablando de una relación de intimidad con Dios. No está hablando de faltar el respeto. Dice, Abba, papá. Es un término cariñoso. Es un término fraternal. Es la palabra más tierna que tú le puedes decir a tu padre o a tu madre. Mamá, papá. Eso es lo que está diciendo. Papá, padre. Es que es posible que pase de mí, porque para ti todas estas cosas son posibles. Abba es familiaridad, es cercanía, pero también es respeto, es reverencia. Y en esa reverencia, en el versículo 36 a la mitad, Jesús se hace específico en su petición. Aparta de mí esta copa. Y claro, a nosotros esa copa nos habla de bendición, pero también esa copa lleva toda la ira del Dios Todopoderoso. La copa contiene juicio. La copa contiene gozo, pero contiene juicio también. Y redención y también ira. Y Jesús está diciendo, si no hay otra forma, si en verdad no hay otra forma, permíteme hacerlo de esta. Ahora, cuando Jesús mira dentro de esa copa, ¿qué pensáis que es lo que ve Jesús? ¿Qué vio Jesús
cuando miró dentro de esta copa? ¿Qué es lo que vio para que Él pida que esa copa sea apartada? Puede ser que viera pecado. A medida, como digo, que Jesús avanza hacia la cruz, Él se da cuenta de el castigo por todas las terribles transgresiones, iniquidades y pecados del mundo está a punto de ser derramado sobre Él. Y pues, esto era algo que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Puede ser que Jesús también viera dentro de esa copa sufrimiento. Jesús sabía, como digo, que estaba a punto de sufrir, pero en ese jardín, de repente, como que todo se vuelve muy real, ¿no? Ya falta muy poco para que llegue ese momento, y aunque sabía lo que venía, la anticipación de ese dolor físico, emocional y espiritual era casi insoportable. Isaías 51 habla de esa copa como la copa de vértigo. ¿Sabéis qué es el vértigo, no? Esa es la descripción cuando se ve esa copa, por todo lo que está a punto de suceder. La furia plena de la ira justa y no diluida de Dios está a punto de ser desatada sobre aquel que no tenía pecado. La película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, me parece muy conmovedora, aunque creo que hay un énfasis excesivo en lo que es todo lo que Él sufrió físicamente, ¿no? Todo eso que Él soportó. Y es cierto, Jesús sufrió increíblemente, ¿no? Por lo que absorbió en su cuerpo, pero eso que absorbió en su cuerpo no se parece en nada a lo que sucedió cuando Él tomó los pecados del mundo sobre sí mismo. En las Escrituras, esos detalles de la flagelación de la cruz están un poco restringidos, ¿no? Pero los escritores en los diferentes evangelios pasan mucho tiempo describiendo la agonía que Jesús sufre en Getsemaní. Ese tiempo antes de ir a la cruz. En ese lugar de la prensa de aceite, Jesús está a punto de ser prensado, está a punto de ser aplastado, está sintiendo la presión del pecado, está sintiendo la presión del sufrimiento. Lucas dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Yo nunca he orado con ese tipo de intensidad. Nunca me ha sucedido esto. La mayoría de mis oraciones son bastante superficiales si las comparo con esta oración. Si mi modelo de oración es Cristo en ese momento en Getsemaní, me doy cuenta de que mi oración es muy superficial. Pero al mirar más profundamente en la copa, Jesús ve más allá del sufrimiento, Jesús ve más allá del pecado, al reconocerse a sí mismo como el sacrificio final. En Juan 18 nos dice que cuando fueron a Getsemaní, cruzaron al otro lado del torrente Cedrón. El arroyo Cedrón o Kidrón, básicamente era la zanja de drenaje del templo. Se dice que durante la Pascua aproximadamente unos 250.000 corderos iban a ser sacrificados. Así que imaginaos toda esa sangre fluyendo por ese drenaje y yendo a parar a ese arroyo Kidrón o Cedrón. Y ese arroyo, ese torrente, es el que están cruzando Jesús con sus discípulos. Así que me imagino, y me gustaría que os pusierais en ese lugar y en esa escena. De noche, la luna llena, alumbrando, Jesús yendo con sus discípulos a Getsemaní, cruzando ese río. Y al cruzar el río, llenarte los pies. Y puede que la parte de abajo de tu túnica, con esa sangre que está corriendo por esa vía de desagüe del templo, de los sacrificios. Sabía que en unas pocas horas iba a ser inmolado como el Cordero de Dios, como sacrificio final, que su sangre satisfaría las demandas justas de un Dios justo. Mientras continuaba mirando dentro de la copa, Jesús vio algo que lo hizo temblar de horror, porque estaba a punto de enfrentar, como dice Samuel Pérez Millos en uno de sus comentarios, la separación de su Padre, cuando todos los pecados del mundo se acumularan sobre Él. Hay un grito de Jesús en la cruz que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa copa estaba llena de amargura y era casi insoportable. Y el impacto total de su muerte y sus consecuencias espirituales golpearon a Jesús y le hicieron tambalearse sobre su peso. La perspectiva de alejarse del Padre, ya no de separarse, la simple perspectiva de alejarse del Padre le horrorizaba. Si Jesús tembló ante la idea de la separación
con el Padre por un corto tiempo, ¿cómo debe ser para aquellos que se pierden pasar una eternidad separados del Padre? Pero hay más todavía. Si miramos en el fondo de esta copa, podemos ver algo dulce. Finalmente Jesús sabía que tenía que beber la copa para salvarnos de nuestros pecados. Por eso vino. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y sucede algo. Después de todo esto que os he explicado, mientras Jesús está luchando con esa copa y todos esos significados y cosas que hay alrededor, los discípulos se echan una siesta. En el versículo 37 podemos ver esto. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Ahora, allí había 3 de los discípulos, ¿no? Estaba Pedro, Santiago y Juan. Me pregunto cómo se debió sentir Pedro cuando Jesús se dirige solamente a él. Y además cuando le llama por su antiguo nombre, ¿os acordáis? Él le dijo, yo te digo que tú eres Pedro. Simón quedó atrás. Pero es interesante porque Simón significa el que escucha o el que sabe escuchar. Y le dice, Simón, ¿qué es lo que está pasando? ¿Duermes? Ni siquiera una hora has podido velar. Ciertamente no está escuchando al Señor y no está actuando como esa piedra, como esa roca que Jesús había dicho. Y pasa lo mismo. Hay un caso también en el Antiguo Testamento con Jonás. ¿Recordáis esa historia? La historia de la ballena que se traga pero no es una ballena, ¿vale? Es un gran pez, dice la Biblia. Pero está Jonás en medio de la tempestad que se levanta en ese barco. ¿Y qué está haciendo? Está durmiendo. Y tiene que ser el capitán del barco el que baja donde está Jonás y le dice, pero tío, levántate, invoca a tu Dios. Haz algo, habla. Pero él no estaba invocando a Dios, estaba durmiendo. Y además estaba yendo a la dirección contraria de donde Dios le había dicho que tenía que obrar. Pedro acaba de declarar hace unos momentos que nunca iba a negar a Cristo. Y ahora está echando baba ahí sobre su almohada y limpiándose los ojos porque se ha quedado dormido. Para ser justos, los discípulos también están bajo tensión emocional, ¿no? Como he dicho antes, tal vez habían comido mucho en esa cena. Probablemente cuando sucede todo esto eran la 1 o las 2 de la madrugada. Así que imagínate, después de una cena grande, pues sales a caminar al campo y encima son la 1 o 2 de la madrugada. Es normal que se pudieran quedar dormidos, ¿no? Pero hay algo muy interesante en el siguiente versículo. Jesús les da una orden a esos discípulos adormecidos y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es muy interesante, como os digo, la forma en que esta oración preparó a Jesús para cumplir sus propósitos. Podemos ver esto en Juan 12:27, a Jesús diciendo, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. De la misma manera, solo cumpliremos nuestro propósito a medida que nosotros oremos. Ese lugar se convierte en un lugar también de sumisión. Mientras Jesús anticipa la copa del pecado, el sufrimiento, el sacrificio, la separación y la salvación, expresa su sumisión al Padre en la última parte del versículo 36. Dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que tú quieras. Jesús está alineando su voluntad con la voluntad, bajo la voluntad del Padre, ¿no? Está alineando voluntariamente su voluntad bajo la voluntad del Padre. Y yo me pregunto, ¿no es este el objetivo o la meta de nuestras oraciones? Que nuestra voluntad se alinee también con la voluntad de Dios, con la voluntad del Padre. Acudimos a Dios con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras preferencias, y luego debemos decir, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieras. Y la segunda vez que ora es una oración algo diferente. Según Mateo 26, versículo 42, dice, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase
tu voluntad. La primera vez oró diciendo que si fuera posible, pasara aquella copa. Pero ahora está orando diciendo, si esta copa no puede pasar. Así que su petición la primera vez es que la copa sea apartada de él. Pero en esta ocasión, ahora él ya está mencionando que se la va a beber. En el primer ruego, en el primer clamor dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Pero la segunda vez está declarando, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos y decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, realmente estamos diciendo, Abba Padre, toma el control de mi vida y haz lo que tú quieras para tu gloria. La oración no es llevar a Dios a que Él haga mi voluntad. ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Sino que es para que yo me pueda conformar con su voluntad. Un autor dice que en lugar de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, debemos comprometernos nosotros con los suyos. Averiguar hacia dónde se mueve Dios, dónde se está moviendo Él en este momento y unirnos a ese mover, a ese actuar de Dios en este preciso instante. Podríamos decirlo así, Dios, muéstrame tus planes y bendíceme mientras los hago míos. Hay dos elementos en la oración de Jesús que en realidad son instrucciones para nosotros. Y es que Él expresó su propio deseo. Esto es lo que yo quiero. Que pase de mí esta copa. Está expresando su deseo. Pero la segunda cosa es que Él somete sus deseos a los deseos del Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como no podía faltar una frase de Spurgeon al respecto de la oración, os voy a compartir una. Él decía, que sea lo que Dios quiera y lo que Dios quiera será lo mejor. Que sea lo que Dios quiera y lo que Dios quiera será lo mejor. En sexto lugar, es un lugar también en el que dormir. Mientras Jesús se entrega, los discípulos están durmiendo. Otra vez. Versículos 39 al 40. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Esto es muy parecido a lo que ocurre con estos tres discípulos cuando están en lo alto de la montaña, y en Lucas capítulo 9 casi se pierden la demostración de la gloria de Dios por lo mismo, por estar dormidos otra vez. Dice, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Dios. Esto es Lucas capítulo 9, versículo 32. Es la historia en el momento de la transfiguración. Pero antes de eso, otra vez están durmiendo. No tenían nada que decirle a Jesús porque cualquier explicación era insuficiente, ¿no? Se quedaron mudos ante su majestad, pero como decía antes, para ser justos, vemos algún detalle más. En Lucas capítulo 22 nos dice que estaban dormidos porque estaban llenos de angustia. Estaban cargados de angustia, llenos de tristeza. Y mirad el versículo 41. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Esta palabra basta se utilizaba en términos de comercio y significa que la deuda está cancelada, que ya está la cuenta pagada, que ya se ha cumplido todo, que está pagado por completo. Así que hemos visto que Getsemaní es un lugar de apoyo, Getsemaní es un lugar de tristeza, de soledad, un lugar de pruebas, de dificultades, un lugar de sumisión también, un lugar para dormir, pero también un lugar de fortaleza. Después de someterse, según el versículo 42, Jesús ha sido fortalecido y les dice, levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Jesús entra en el huerto, en ese jardín de Getsemaní, muy angustiado, pero ahora Él sale fortalecido. Antes de que terminara su oración, sabemos por el Evangelio de Lucas que el Padre le envía un mensajero, le envía un ángel a su Hijo para que le fortalezca. Y dice, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, Lucas 22, 43. Cuando Jesús se levanta de ese lugar de oración, Él tenía un espíritu de seguridad, de decisión, de que estaba listo para ir a la cruz. Jesús
sale al encuentro de sus enemigos, no como una víctima, sino como vencedor. Él sale como vencedor ya de ese jardín. A esos discípulos adormecidos se les dan 2 mandamientos. Levantaos, vámonos. Levantarse, ir. Dice así en Proverbios 6:9, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Creo que hoy Jesús nos lanza el mismo reto. Creo que Jesús está hablando a nuestros corazones y está diciendo, levantaos, vamos, levantaos, vamos. Debemos avivarnos y empezar a dar testimonio. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 2, Jesús habla a los santos adormecidos en la ciudad de Sardis, en la ciudad de Vic, en la ciudad de Manlleu, en la ciudad de Ripoll, y les dice estas palabras: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Y es que este proceso de la oración en Getsemaní nos enseña varias cosas, sobre todo para esos momentos en los que enfrentamos pruebas o dificultades. Pero la primera cosa que hemos podido ver en esta escena de Getsemaní es que busquemos el apoyo de los demás. Buscar el apoyo de los demás. Cuando te pase algo, cuando necesites ayuda, búscala. Busca rodearte de tus amigos. Y a veces estamos esperando que... ¿Tú has visto una persona que está desanimada y le dices, anímate? ¿Has visto que se anime a alguien diciéndole eso? No. Nunca en la historia tampoco a alguien que está nervioso le dicen, cálmate, se calma. No funciona de esa forma. Pero yo me acuerdo haber estado en momentos nerviosos y solamente sentir la mano de mi madre, porque la de mi padre ya la sentía de otra forma, pero sentir la mano de mi madre en el hombro, y eso ya me calmaba, eso ya me relajaba. Busca esos amigos, esas personas en momentos de dificultad. Rodéate de ellos y no esperes unas palabras mágicas o especiales para salir de tu situación. Simplemente comparte con ellos. Otra cosa que nos enseña esta oración en Getsemaní es que debemos de derramar nuestra agonía. Muchas veces nos callamos. Nos da vergüenza decirle a Dios según qué cosas. Porque ya pensamos que su respuesta va a ser esta o aquella. Y ¿sabes qué? Si le voy a decir esto, me va a decir lo otro, pues ya mejor no digo nada. Y lo que hacemos es criticar a otros y hablar de los demás. Y está diciendo, derrama delante del Señor tu queja. Jesús está clamando y gritando, que pase de mí esta copa. Haz eso, rodéate de tus amigos, preséntale al Señor tu queja, no a ellos. Habla con ellos. Pero también busca el momento de poder estar solo. A mí me ha costado muchos años poder aprender a saber estar solo. Una de mis canciones favoritas de Arjona, de Ricardo Arjona, es Acompáñame a estar solo. Porque no me gusta estar solo a mí, me gusta estar siempre con gente. Pero es necesario aprender a estar solos. Necesitamos momentos de intimidad con el Señor. Necesitamos rodearnos de amigos, pero también necesitamos derramar al Señor nuestra queja, nuestra angustia. Y para eso es mejor si estamos solos. Otra lección que podemos aprender es que luchemos con Dios abiertamente. Jesús no se calla lo que está sintiendo y lo expresa Dios en oración en ese momento. Expresa esa lucha. Pero después de hacer eso, seamos sabios y aprendamos del ejemplo de Jesús y sometámonos al Padre, a su voluntad. Eso nos va a ayudar también a combatir el sueño. Debemos buscar cuál es el mejor momento para nosotros durante el día en el que podamos estar orando. Como algunos sabéis y compartí el martes pasado, hace unas semanas entré en un bucle de empezar a orar y a dormirme. Me estaba pasando eso y daba igual si era por la mañana o si era por la noche. Claro, me gusta orar por la mañana, pero a las 7 o 6:30 a lo mejor empiezo a orar y me quedo dormido. A veces Dulce se asusta porque le digo, voy a orar. Y estoy al lado de ella y de repente me dice, estás roncando. Ya no estoy orando, me está moviendo ella. Hey, no estás orando, no estás haciendo lo que has dicho. Así que quitémonos ese sueño de encima, busquemos cuál es la mejor fórmula. Si te duermes en la mañana o te duermes en la noche,
ora al mediodía. Tal vez antes de comer es un buen momento. Después ya nos entra el sueño de la siesta otra vez. Ya somos vencidos por eso. Pero ganemos esa batalla al sueño. Pasemos tiempo en oración. Y entonces, como Jesús, vamos a encontrar también fortaleza. Cada vez que venzamos esos momentos de sueño, van a ser una victoria para nosotros. ¿Sabéis? Muchas veces enfocamos nuestra atención en Satanás, en las cosas que él está haciendo en este mundo, y prestamos mucha atención, por ejemplo, a toda esa cuestión de la ideología de género que está invadiendo los colegios y los diferentes lugares de enseñanza. Prestamos mucha atención a la forma en la que se maneja toda esa cuestión del feminismo. Prestamos mucha atención a la cuestión de la pornografía y cómo muchos jóvenes están enganchados a eso, cayendo a eso. Y vemos e identificamos que es ahí donde Satanás está obrando, ¿cierto? Porque son cosas evidentes que se ven y decimos, esa es la obra de Satanás. Pero ¿sabes cuál es también la obra de Satanás? La obra de Satanás es hacerte creer que puedes vivir tu vida tú solo, que no necesitas una relación profunda con Dios, que no vale la pena perder el tiempo orando. ¿No ves que tu oración no pasa de aquí del techo? No pierdas el tiempo con eso. Decide tus cosas y vive. Sigue adelante. Pero la verdadera obra de Satanás es romper la relación que tú tienes con Dios como tu Padre. Acordaos que la palabra de Dios dice que Él ha venido para, ¿qué? Para robar, para matar y para destruir. Primero nos roba el gozo de la relación con Dios. Cuando empezamos a mirar a un nivel horizontal, pues el gozo se va a apagar. Cuando dejamos de mirar a Dios, el gozo se apaga. Y ya está apagando, ya está robando tu gozo. Hay Satanás en eso. Pero no tranquilo con eso, Él quiere matar esa relación. Y no solo matarla, sino destruirla, que no quede ni rastro de ella. Así que creo que es una buena lección para nosotros. Quiero terminar leyéndoos algo que encontré en este libro que se llama Disciplinas de un hombre piadoso, de Ken Hughes. Ken Hughes en su libro narra algo que le sucede al pastor James Sidlow Baxter. Y dice así, esa mañana el pastor Sidlow Baxter, parado frente a su escritorio, abarrotado de correspondencia, miró su reloj. Sintió la voz del Espíritu Santo que lo llamaba a orar, pero al mismo tiempo escuchó otra vocecita aterciopelada que le decía que fuera práctico y que respondiera a toda esa correspondencia, que aceptara el hecho de que él no era del grupo de los espirituales y que solo unos pocos podían serlo. Estas últimas palabras le dolieron como una puñalada. No podía soportar el pensamiento de que eso fuera cierto. Recordó cuando entró al ministerio dispuesto a ser un auténtico hombre de oración. Sin embargo, no había transcurrido mucho tiempo sin que sus responsabilidades administrativas, cada vez mayores, lo hubieran llevado a poner a un lado la oración. Además, comenzó a acostumbrarse a eso, inventando excusas para sí mismo. Ahora estaba horrorizado de su capacidad de justificar su falta en cuanto al mismísimo fundamento de su vitalidad y su poder espiritual como pastor. Entonces escudriñó sinceramente su corazón y encontró que había en su persona una parte que no quería orar y otra que sí deseaba. La parte que no quería orar eran sus sentimientos. La parte que sí quería era su intelecto y su voluntad. Este análisis le allanó el camino a la victoria. Entonces decidió enfrentarse a su voluntad, dirigiéndole a su voluntad una pregunta directa. Y le dijo, voluntad, ¿estás preparada para una hora de oración? La voluntad respondió, lo estoy. Y de verdad lo estoy si tú lo estás. Así voluntad y él se dieron el brazo y se dispusieron a orar. De inmediato todos los sentimientos empezaron a tirar para un lado y a protestar. Nosotros no queremos orar. Pero Baxter notó que voluntad titubeó un poco, así que le preguntó, ¿podrás aguantar, voluntad? Sí, le dijo, si tú puedes, yo puedo. Entonces voluntad dio un paso y se pusieron a orar.
haciendo frente a esos sentimientos serpenteantes y turbulentos que había en ellos. Fue una lucha sin tregua. En cierto momento, cuando Voluntad y él estaban en medio de una intercesión fervorosa, se daba cuenta repentinamente que uno de esos traicioneros sentimientos había tendido una trampa a su imaginación y se había escapado al campo de golf. Y os quiero preguntar si a vosotros os pasa eso también a veces. A mí me pasa. De repente estoy orando y estoy pensando ya en otra cosa. Dice, y entonces hizo todo lo que pudo para traer de vuelta al travieso bribón. Un poco más tarde se dio cuenta de que otro de los sentimientos se había escabullido con algunos pensamientos desprevenidos y estaba en el púlpito 2 días antes de la fecha predicando un sermón que aún no había terminado de preparar. Eso también me ha pasado a mí. Quería entrar a un tiempo de oración y ya me estoy imaginando el domingo lo que voy a predicar. Ya no estoy orando. Ya estoy pensando en otra cosa. Dice, al fin de esa hora, si alguien le hubiese preguntado a Baxter si lo pasó bien, habría tenido que responderle, no. Ha sido una lucha agotadora contra unos sentimientos contradictorios y una imaginación perezosa, de principio a fin. Y lo que es más, esa batalla con los sentimientos continuó por 2 o 3 semanas más. ¿Lo pasó bien durante sus oraciones diarias? No. A veces le parecía como si los cielos fueran de plomo, como si Dios estuviera demasiado distante para oír, como si el Señor Jesús estuviera extrañamente reservado y como si la oración no sirviera de nada. Sin embargo, algo estaba sucediendo. En primer lugar, Voluntad y él le enseñaron de veras a los sentimientos que eran completamente independientes de ellos. Además, una mañana, más o menos 2 semanas después de haber comenzado la lucha, precisamente cuando Voluntad y él se disponían a pasar otro periodo de oración, alcanzó a oír por casualidad que uno de los sentimientos le decía en secreto al otro, vamos chico, hombre, no vale la pena perder más tiempo oponiéndonos. Pero el otro decía, es cierto, no van a ceder. Esa mañana, por primera vez, a pesar de que los sentimientos aún no se mostraban cooperadores del todo, por lo menos se quedaron quietos, lo cual les permitió a Voluntad y a él seguir con sus oraciones sin ninguna distracción. ¿Sabéis qué pasó un par de semanas después? Durante uno de los periodos de oración, cuando Voluntad y Baxter no se preocupaban en lo más mínimo de los sentimientos, uno de los más vigorosos se presentó repentinamente y gritó, ¡Aleluya! A lo cual los demás sentimientos exclamaron, ¡Amén! Y termina el escrito diciendo, y por primera vez Baxter sintió que la totalidad de su ser, su intelecto, su voluntad y sus sentimientos se unieron en una operación coordinada de oración. Para Baxter, Dios se hizo real de repente. El cielo se abrió delante de él de par en par y Cristo estaba allí y el Espíritu Santo se movía y en ese momento supo que todo el tiempo había estado escuchando a Dios. ¿No os gustaría que pasara lo mismo, que sucediera lo mismo? Quiero terminar con estas palabras de Max Lucado. Dice, la batalla está ganada. Es posible que hayas pensado que se ganó en el Gólgota, en ese lugar de la cruz. No es así. Puede que hayas pensado que la señal de la victoria es la tumba vacía. Tampoco lo es. La batalla final se ganó en Getsemaní. Y la señal de la conquista es Jesús en paz en el huerto de los olivos. Porque fue en ese jardín donde Jesús tomó su decisión. Él prefirió ir al infierno por ti que al cielo sin ti. Creo que esto no puede dejarnos dormidos, ¿cierto? Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración, pidiendo al Señor que Él sea el que sacuda nuestro sueño.